Bueno, entonces la clase, bueno, vamos a hacer en la clase de hoy lo que vamos a ver son algunos conceptos y señales básicas, que sería el siguiente capítulo, pero antes de eso quería hacer un ejercicio que de pronto les va a servir a ustedes para el deber y va a aclarar algunos ejercicios si de pronto tuvieron algún inconveniente, ¿no? Entonces vamos a hacer más toda la parte de cuando se trata de probar algún tipo de, probar algo, ¿no? Entonces voy a poner este ejercicio, de pronto lo hayan resuelto, no hay mayor dificultad, vamos a hacerle este ejercicio. Entonces, hay un ejercicio que decía de esta forma, ¿no? Decía que es no recuerdo qué ejercicio es, pero es E elevado, bueno, I teta o J teta, probar si es igual a 1. ¿Sí? Entonces esta parte de aquí, básicamente solo aplicamos los conceptos, se puede hacer la transformada directamente utilizando la fórmula de Euler y sabemos que por la fórmula de Euler, este de aquí sería igual al coseno, bueno, coseno de teta más seno de teta, ¿no? Eso, bueno, eso por definición. Sí, algo interesante de los números imaginarios, lo que no les había dicho, que realmente lo que hace, bueno, sirve para algunas cosas, ¿no? Pero los números imaginarios han ayudado bastante a unir el álgebra con la parte de la trigonometría. Entonces, obviamente, porque nosotros estamos procesando números, entonces, obviamente, lo que hemos hecho es ampliar el concepto del número porque nosotros trabajamos con números reales, pero los números reales son parte de los números complejos. Estamos generalizando el álgebra en pocas palabras. Y lo interesante es que existen fórmulas, como por ejemplo la de Euler, que lo que une es la parte algebraica, los números complejos, con la trigonometría. Sí, y también más a ver desde el punto de vista también gráfico, ¿no? Hoy vamos a hacer algunas señales, algunas gráficas, vamos a tratar de realizar esas gráficas, ¿no? Entonces imaginemos que yo quiero sacarle el valor absoluto a este número complejo, ¿no? Básicamente lo que debo elevar es cada uno de los miembros al cuadrado, que sería el coseno y el seno, ¿no? Porque bueno, es un número complejo, entonces vamos a elevar, sería el coseno elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces sería el coseno de teta elevado al cuadrado, ¿sí? Más el seno de teta elevado al cuadrado, ¿sí? Elevado al cuadrado. De esa forma. Ustedes saben, bueno, ustedes saben que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es una entidad trigonométrica y vale 1. Entonces, básicamente me quedaría la raíz de 1 y eso sería igual a 1. Sí, entonces, bueno, lo interesante de esto, y también de pronto requiere un conocimiento previo que ustedes lo han estudiado en la parte de trigonometría, es saber las identidades trigonométricas. Entonces, en este caso, bueno, si saben esta identidad trigonométrica, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, básicamente ya estaría resuelto este ejercicio, ¿no? Pues como ven, no existe ningún inconveniente. Solo hay que recordar algunos conceptos básicos que ya se han adquirido anteriormente y les va a ayudar bastante, ¿no? Pues les recomiendo ahí que revisen algunas identidades trigonométricas. Por ejemplo, estudiamos la que era la sumatoria de ángulos, a que era igual el seno de dos ángulos, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, un poquito más adelante teníamos otro ejercicio. Sí, vamos a poner el ejercicio B. Y este ejercicio, bueno, es un poquito más interesante, porque tenemos que saber otros conceptos, ¿no? Entonces, el otro ejercicio, bueno, voy a subrayarle aquí, sería el ejercicio 1, que era de probar, y el ejercicio 2 de pronto pudo haber sido un poco más complejo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a escribir aquí, era el siguiente, estaba de esta forma, este ejercicio, ¿no? Sería E elevado a la I teta, decía que era igual, o decía que probemos esto, ¿no? E elevado a la menos I por teta. ¿Sí? Entonces decía el ejercicio, entonces la idea era comprobar si esto se cumple de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nosotros podemos podemos trabajar sobre la parte izquierda y luego trabajar sobre la parte derecha y ver si se comportan de la misma forma, si son equivalentes, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte derecha. Si recordamos nosotros, básicamente hacemos lo siguiente, ¿no?
Vamos a ponerle acá. Eso sería igual a ¿qué? Al coseno de teta. Sí, al coseno de teta. Sí, y eso me quedaría más y seno de teta, ¿no? Bueno, ya les voy a cambiar, que sería menos, ¿no? Seno de teta. Obviamente, como es el conjugado, esto sería sin conjugar, ¿no? Esto de aquí sería coseno, básicamente lo que está acá. El e a la i a la teta, el número imaginario es igual a coseno de teta más i seno de teta. Obviamente, como está conjugado, y la parte imaginaria debo cambiar de signo, ¿sí? Entonces, se puede decir que la primera parte, la equivalencia sería esa, ¿no? Esa sería la equivalencia. Ahora vamos a probar la segunda parte, que sería e a la i teta, y vamos a comprobar si es que es lo mismo, ¿no? Esa sería la idea. Bueno, entonces aquí le podemos utilizar la misma ecuación, que sería coseno. Obviamente, como ya está el signo menos, vendría a ser coseno de menos teta. Simplemente reemplazo, ¿no? Más y seno de teta. Y seno de menos teta, ¿no? Y seno de menos teta. Pero hasta ahí, de pronto ustedes en algún momento se pueden topar con ejercicios en donde yo tengo ángulos negativos, ¿no? Sí, entonces realmente la idea sería que quede de esta forma, ¿sí? En donde el ángulo en sí sea positivo, ¿sí? Y lo que podría cambiar el signo es el de aquí, ¿no? Aquí puede ser más o puede ser menos. Normalmente es más por definición, pero podría ser menos, ¿no? Entonces yo lo que necesito sacar es el signo dentro del argumento. El argumento tengo que sacar el signo dentro del coseno, dentro del seno. Entonces para ello simplemente recordamos dos definiciones, ¿no? Una definición, lo que es una función par, sí, una función par, sí, y lo que es una función impar. Sí, esa sería la idea que hay que recordar. Entonces, si ustedes se acuerdan, una función par es donde f de menos x es igual a f de x, ¿no? Eso es por definición una función par. Y también sabían lo que es la función impar, ¿no? Entonces hay que recordar esos conceptos. Ya se vuelve muy simple estos ejercicios, ¿no? Vamos a recordar lo que es una función impar. Imagino que ustedes ya lo sabían eso. Entonces la función impar es f de menos x es igual a menos f de x, ¿sí? Pues con esto yo ya puedo saber cómo yo podría cambiar en la parte del signo, ¿no? Esto me va a ayudar a lo que es la definición de función par y lo que es la definición de función impar. Y como nosotros sabemos, la función par es el coseno y una función impar es el seno. Sí, eso por definición y por la parte gráfica, ¿no? Si ustedes grafican un seno, se van a dar cuenta que para un ángulo negativo, para un ángulo positivo, la función tiene el mismo signo, ¿no? Entonces yo podría reemplazar esto de la siguiente forma. Como yo sé que f de menos x es igual a f de x, se puede eliminar el signo del coseno. Sí, también sé que yo sé que la función impar es el seno, entonces este signo puede irse hacia afuera, ¿no? Entonces me podría quedar de esta forma. Entonces si yo comparo esto con lo de arriba, es decir, con el de acá, entonces yo sé que, por ejemplo, en esta ecuación 1 y en esta ecuación 2 son equivalentes, ¿no? Entonces puedo decir que si se cumple esta igualdad. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si tuvieron problemas con ese ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, Sí, dime. disculpe, ¿por qué quitó el signo del coseno? Esa parte no me quedó muy clara. ¿Cuál? ¿Este signo? Sí, ese mismo. Ah, porque le quité por la definición, mira. F de X, sí, como estamos claros que el coseno es una función par. Sí, profe. Ya. Entonces da lo mismo. Es decir, si tú te fijas la definición de función par, dice que f de menos x es igual a f de x. Entonces da lo mismo que tenga el signo o que no tenga el signo. Simplemente es para ver la igualdad hasta se cumple. Es decir, en el coseno, si el signo en el argumento es positivo o negativo, da lo mismo. Siempre va a ser positiva el seno. Es decir,
No importa del signo que tenga el ángulo, como es porque es una función par. Entonces, la equivalencia de función par es que f de menos x es igual a f de x. No reemplázale, por ejemplo, en vez de que sea f le pones, yo que sé, te voy a poner acá, ¿no? Coseno. El argumento es menos teta. Sí. Dice que eso es igual, f de x es coseno de teta. Son igualdades, ¿no? O sea, son por definiciones. No sé si está claro ahí. Sí, profe, gracias. Sí, es simplemente por definición de función par y por definición de función impar. En cambio, en el seno, si es que yo tengo un seno negativo, como es una función impar, ese signo negativo puede salir. Y obviamente yo le pongo. ¿Eso porque me utilizo estas definiciones básicamente para comprobar esa igualdad? Pues con estas definiciones yo ya puedo comprobar esta igualdad, ¿no? Que esa sería la idea. Y de pronto les puede servir si algún rato ustedes tienen algún ejercicio y les sale, yo que sé, aquí menos 40 grados, y para que se vea similar a lo de acá, básicamente le pueden cambiar el signo. Sí, sería, básicamente le quitan el signo, ¿no? Entonces el coseno ya no tendría ángulo negativo, tendría ángulo positivo, y el seno sí saldría el ángulo, ¿no? Que sería menos, pues ya de pronto ahí ya sería mucho más sencillito, ¿no? Sí, esto por ejemplo te va a servir cuando, por decirte, imagínate que tenemos este número y digamos que nosotros estábamos haciendo, ¿te acuerdan la gráfica? No sé si se acuerdan que estábamos haciendo una gráfica cuando decíamos que se puede tomar el valor negativo desde el eje X. Entonces digamos que te salía, yo que sé, menos 45 grados. El seno también es menos 45 grados, ¿no es cierto? Porque así le tomábamos cuando hacíamos las gráficas, ¿no? Pues acá digamos que... Bueno, se debería poner en rayones, pero lo voy a poner así, digamos, menos 45 ya. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, digamos que sacamos el ángulo en el plano y estamos tomando referente al eje X desde el punto de vista negativo, es decir, normalmente se toma del eje X en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Digamos que aquí les tomamos en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Y nos salió menos 45. Entonces yo sé que gráficamente ese vector, si ustedes lo ven, va a estar, bueno, lo voy a dibujar brevemente, ¿no? Digamos, ese vector va a estar, si digamos que lo grafique, si no, ya. Ese vector, como sé que es una cosa, perdón, ese número complejo va a estar aquí. Yo le calculé este ángulo, entonces obviamente este ángulo es menos 45 porque es del eje real y es del eje imaginario. Pero obviamente cuando yo le veo coseno de menos 45, o sea, realmente no me dice mucho. Pero ¿cuál es la ventaja de saber las definiciones de función par? Es que tú a esto le puedes ver como lo siguiente. Le veo como coseno de 45, sí, para verle de la forma normal, ¿no? Y este menos 45 de acá puede salir. Sería menos, y le quitas de aquí. Entonces ahí si tú calculas, esto te va a salir un número positivo, que vendría a ser la parte de acá. Sí, se va a salir la parte, ya le dibujo. Esta sería la parte positiva en X. ¿Sí? Y obviamente el menos seno de 45 en cambio es la parte negativa en Y, que sería Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, de pronto te puede servir en algún ejercicio donde te salió el signo, porque le tomaste 45 desde el eje X en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Porque normalmente se toma así. Por eso decía que en el cuarto cuadrante se puede tomar como menos 45. Entonces ya es por esa definición. Entonces yo sé que ahí obviamente me va a salir el número imaginario en, en ese valor, ¿no? Y mira, si pones coseno de menos 45, igual te va a salir positivo. Si pones coseno de menos 45, igual te va a salir positivo porque está en el cuarto cuadrante. ¿Sí está claro hasta ahí? No sé si tienes alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues de pronto esas dos definiciones serían las que son un poquito más complejas en el sentido del deber, ¿no? De ahí, como les dije, no había mayor dificultad, más que todo la idea es que vayan practicando, ¿no? La idea es que vayan desarrollando algunos ejercicios, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas? Pues bueno, vamos a verle. Ahora, vamos a ver el tema que sigue, que se llaman conceptos de señales básicas. Sí, conceptos de señales básicas, conceptos y señales básicas, ¿no? Solo denme un cinquito, voy a crear en otra hoja de aquí. Denme un cinquito, ya le
Yo le hago, ¿no? Vamos también a hacer unos ejercicios donde ustedes puedan hacer unos gráficos con MATLAB para que puedan ver la parte de señal. Entonces vamos a entrar a lo que es la parte de señales, que bueno, resulta muy interesante porque les va a servir para las asignaturas que ustedes están tomando, ¿no? Vamos a ver lo que son conceptos de señales básicas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una señal. Si vamos a definir qué es una señal, ¿sí? Bueno, les voy a escribir aquí para que le tengan como definición, ¿no? Entonces una señal básicamente es una función. Sí, es una función. Ustedes ya han estudiado funciones. Sí, matemática. Es decir, esta función va a ser variable en el tiempo, ¿no? Cualquier tipo de señal, vamos a ver que existen varios tipos de señales. Vamos a verle desde el punto de vista práctico más que todo, porque no todas las señales pueden ser de alguna forma definidas por una función matemática, sí, y que estas funciones, esta señal o esta función matemática describe una forma física. Sí, la idea de alguna forma es asociar estas señales a algo físico, algo, yo que sé, algún tipo de señal de un sensor, ¿no es cierto? Que eso es lo más normal, o alguna transmisión de información, ¿sí? La idea es que esta señal física adquiere una cantidad determinada. Una cantidad determinada. Esa sería por definición, ¿no? ¿Sí? Ahora, una señal es una función matemática. No siempre yo lo puedo representar de forma matemática. De alguna forma de pronto lo puedo calcular, lo puedo determinar, lo puedo aproximar. Ahora, en nuestro análisis, desde el punto de vista de análisis, sí vamos a tomar como que muchas señales pueden ser o son de naturaleza senoidal, por ejemplo. Porque muchas representaciones son senoidales. Por ejemplo, la señal de los voltajes eléctricos de generación, ¿no? De las plantas hidroeléctricas, de la toma de nuestro voltaje en nuestras casas, en teoría se aproxima a una señal senoidal. Esa es la idea, ¿cierto? O sea, es una señal senoidal. Por eso se hace el análisis. También lo que son campos magnéticos, lo que son campos eléctricos, campos electromagnéticos, también lo aproximan a funciones senoidales. Lo que es transmisión de información, AM, normalmente son transmisiones senoidales, ¿sí? Entonces eso es lo interesante, que normalmente todo este tipo de señales se pueden aproximar a eso. Entonces eso es lo importante, ¿no? Ahora, dentro del tipo de señales, tenemos lo que son señales continuas, ¿sí? O análogas, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho con este tipo de señales, más todo en el área de control, en el área de ingeniería eléctrica, trabajamos bastante con señales análogas. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de señales van a venir de sensores. Sí, estas señales van a venir de sensores. ¿Qué es un sensor? Básicamente es un dispositivo que transforma señales físicas o variables físicas a variables eléctricas. Sí, por ejemplo, tienen un sensor de temperatura, pueden tener un sensor de humedad, en sus casas a lo mejor tienen un sensor, yo que sé, un sensor de presencia para encender focos, o tienen otro tipo de sensores, ya va a depender, ¿no? De lo que se maneje dentro de una industria, por ejemplo. También, por ejemplo, sensores de concentración en la parte química, sensores de presión, caudal, en la parte industrial. Lo que son, por ejemplo, en la parte eléctrica pueden tener señales de corrientes, sensores de voltaje. En nuestras casas igual, en los medidores de los medidores que tienen en su casa, los que administran o cuentan la energía que a ustedes les cobran por las cartillas de luz, normalmente tienen unos sensores, ¿sí? Entonces esos sensores, la parte de voltaje y la parte de corriente, lo transforman en valor de potencia, y esa potencia, dependiendo cuánto esté valorado el kilovatio hora, los van a cobrar. Entonces, de alguna forma existen sensores, ¿no? Entonces, los sensores siempre van a ser señales análogas, es decir, que van a estar variando dentro de ciertos rangos, ¿sí? Entonces, esta señal está definida, ¿no? Los voy a poner aquí. Normalmente, estas señales no siempre son totalmente continuas. De pronto pueden existir algún tipo de discontinuidad, ¿no? Esta señal, bueno, las señales definidas en un intervalo de tiempo, ¿no? No se olviden, no siempre todas las señales están continuamente funcionando, entonces de alguna forma no están definidas en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque una fábrica
A lo mejor el sensor trabaja un tiempo, luego ya pasa otro proceso, trabaja otro tiempo, o va a depender, o sea, no siempre todas las señales están en todo, durante todo el tiempo, ¿no? Sí, entonces puede tener un intervalo continuo de tiempo. Esto, a lo mejor, si ustedes, por ejemplo, definen que existe algún intervalo, ¿no? Puede que existe una discontinuidad. O sea, puede aparecer alguna discontinuidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una señal análoga, les voy a poner aquí, eh, esta señal análoga, déjenme verle, ¿dónde estaba? Voy a poner la señal análoga para que le vean. Déjenme verle aquí. Y aquí teníamos, ¿no? En el capítulo 2. Ustedes van a ver, por ejemplo, una señal continua es de esta forma. Sí, entonces esta sería una señal continua, ¿sí? Que puede variar, es decir, lo difícil de esta señal a lo mejor es describirla matemáticamente, porque no tiene una función que ustedes la encuentren, por ejemplo, no es x al cuadrado, no es e a la x, no es ningún seno, es decir, de alguna forma es una señal que va a ser difícil de que ustedes la puedan determinar de modo matemático. Sí, cuando ya estudiemos la parte de lo que es transformada de Fourier o series de Fourier, ahí en cambio existe un teorema que dice que toda señal, por más compleja que sea, es igual a la sumatoria de muchas señales sinusoidales de diferentes frecuencias. Entonces, ahí sale un tipo de teorema, ¿no? Sí, pero eso normalmente es para señales sinusoidales. Por ejemplo, este tipo de señales ustedes lo van a ver muy común en sensores. ¿Por qué? Porque está variando dentro de un rango, ¿no? No siempre pueden darles valores negativos, normalmente suelen ser valores positivos. Por ejemplo, la temperatura, existen lo que se llaman termocuplas, termopares, en donde les va a servir, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes quieren medir el peso de algo, ¿no es cierto? Normalmente, por ejemplo, digamos que ustedes, por ejemplo, en la cervecería, donde se produce la cerveza, ¿no? Vienen camiones que dejan la parte de los cereales, ¿no es cierto? Los cereales, las maltas para procesar la cerveza. Entonces el camión llega lleno, ¿no es cierto? Lleno de su material y ellos se posan sobre unas básculas. Estas básculas tienen unos sensores que se llaman galgas extensiométricas, que son básicamente una especie de alambres que cuando se presionan generan voltaje, pero generan voltaje muy pequeñito, ¿no? Entonces ese cambio de voltaje hace que se vea visto como una variable física de presión, es decir, de peso, que se cambia a voltaje. Entonces es un tipo de señal también. Entonces existen muchos tipos de señales como estas, como les digo, que son muy complejas de manejarlas, ¿no? Nos sirven bastante a nosotros, sí, en el área industrial nos sirven bastante, ¿no? Pero muchas veces estas señales no pueden ser modeladas porque no pueden encontrarle una función. Imaginemos otro tipo de señales, por ejemplo, esta señal de acá, aquí les tengo dos señales, de pronto un poquito más interesantes. La una, la que ven, la primera que dice, bueno, la que está en la escala de 0, bueno, 2 hasta 25. La primera que le ven aquí es una señal tomada de la voz de una persona, que básicamente lo que hizo es describir o decía la letra O. Entonces en este de aquí decía la vocal O, en el de aquí, ¿no? Sí, entonces ven una señal que también de pronto pareciera que tuviera un patrón, ¿no es cierto? Si ven ahí, que me imagino que estaba haciendo "Oh", eso fue tomado obviamente por algún tipo de micrófono, que el micrófono es un sensor, ¿no? Y como ustedes ven, pareciera que existiera un patrón, es decir, existe un patrón ahí de variación, pero tampoco puede ser descrito como una señal, como una función seno o coseno, ¿no? Directamente, o sea, ustedes ven los que dicen es coseno de tanto, ¿sí? La segunda señal que ven más abajo es la señal de sonido de un violín. Sí, entonces obviamente cuando empieza a tener un poco más, por ejemplo, ahí es un poquito más constante. Imagino que lo que tocaban era una sola cuerda. Entonces el sonido que emitía es un sonido ya característico de una nota musical. Y por eso, si es que ustedes notan ahí, tiene una simetría. Es decir, eso tiene una simetría. Obviamente está dentro del rango audible, por eso podemos escuchar. Nosotros más o menos escuchamos a bajas frecuencias, ¿no? Ya cuando sobrepasamos, yo que sé, los 20 kilohertz ya no podemos escuchar. Sí, eso ya es ultrasonido. Entonces, abajo de eso nosotros podemos escuchar, ¿no? Ahí se utilizan bastante algún tipo de sensores. Entonces, como ustedes ven, estos son algún tipo de señales, ¿no? Que normalmente nosotros utilizamos para ser procesadas, ¿no? Sí, entonces, como les digo, nosotros podemos tener señales de sensores, señales auditivas, algo mejor, bueno, señales normalmente auditivas para hacer procesamiento,
Sí, entonces existen algún tipo de, ese tipo de señales, ¿no? Ahora, cuando existe una discontinuidad, que eso sí puede pasar mucho, entonces voy a poner que es una discontinuidad, ¿no? Eso normalmente nosotros sí lo estudiamos porque las señales que manejamos normalmente pueden ser discontinuas, debido al proceso más que todo, ¿no? Al proceso que se está realizando. Entonces voy a dibujar aquí. Ahora dibujemos, lo voy a dibujar para que vean que es una señal discontinua y cómo se calcula una discontinuidad, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dibujar aquí. Ya, entonces, imaginemos una señal de este tipo. Les voy a poner aquí, con otro color. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una señal de esta manera. Digamos que viene una señal continua de esta forma. Sí, y llega a un punto y esa señal a lo mejor cambia de valor. En algún punto, se te voy a poner acá. Sí, puede que sea de esta forma. Los pongo así porque vamos a calcular algo, ¿no? Entonces, de pronto esta señal en un punto tuvo un valor y en otro punto tuvo otro valor. ¿Sí? Y obviamente, bueno, dentro de este punto nosotros vamos a determinar algo, ¿ya? Porque lo que queremos es calcular lo siguiente. Imagínense que justo resulta que existe un punto aquí. Existe un punto aquí. Ya, digamos que aquí existe un punto, ¿no? Déjenme ponerle coecuación. Yo necesito, bueno, nuestro símbolo, sí. Existen algunos símbolos que nos van a ayudar un montón. Uno de ellos es este de aquí, el épsilon, ¿no? El épsilon a veces normalmente es para medir algún tipo de valor. Pues digamos que este tiene un valor épsilon y antes de que ocurra esa discontinuidad tenía un valor menos épsilon, ¿no? Simplemente es por cálculo, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos menos épsilon en este punto. Épsilon normalmente es cuando uno quiere definir valores muy pequeños, ¿no? Si no se olviden, ese de ahí no es ningún punto, es lo que se me fue. Le voy a borrar. ¿Dónde está? Sí, ya. Pues no se olviden, épsilon normalmente se define épsilon cuando uno quiere determinar valores pequeños, ¿no? Ahora imagínense que dentro de ese épsilon existía un valor pequeñito, le voy a poner aquí, o un valor justo en el medio, ¿no? Un valor justo en el medio. Sí, justo en el medio entre épsilon y menos épsilon, ¿no? A ese valor le voy a llamar T0. Sí, es por definición para hacer un análisis nomás. Entonces, este valor le voy a llamar T0, justo el del medio. T0. ¿Sí? Entonces, imagínense, esto de aquí igual va a tener, es una función x de t. No se olviden, es de x de t. Una función x de t, que está en función del tiempo, ¿no? Es x de t. Entonces, la idea de lo que es una discontinuidad es la siguiente. ¿Sí? Si yo calcularía esa discontinuidad, bueno, voy a poner el límite, déjenme ver aquí, si es que tengo un límite, sí, para que quede más bonito, ¿no? Entonces, imagínense que voy a calcular el límite cuando épsilon tiende a 0. Digamos que quiero hacer que épsilon tienda a 0 de esa función x de t. Yo lo debo calcular en dos puntos, por eso puse eso, ¿no? Debo calcular en t0, bueno, más épsilon. Y yo sé que justo el límite en esos dos valores van a ser diferentes, ¿no? Es decir, si yo calculo el límite entre T0 y más épsilon y T0 menos epsilon, los límites deben ser diferentes, esos límites deben ser diferentes, ¿no? Obviamente, justo en el punto de esa discontinuidad, lo que voy a tratar de hacer es que epsilon sea muy pequeñito. Entonces, de alguna forma, en algunos gráficos, el épsilon es tan pequeñito que los límites justo en el punto donde el épsilon se hace muy pequeñito, es decir, muy cercanos a T0, van a ser diferentes. Y esa es la forma como se define una discontinuidad, ¿no? Si de pronto, por ejemplo, quieren calcular esa discontinuidad, lo que tienen que hacer es calcular, por ejemplo, el límite entre T0 más épsilon y le restan el límite entre T0 y menos épsilon, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí la definición. Entonces, digamos que algún rato queremos calcular ese valor de discontinuidad. Ese valor de discontinuidad, ustedes lo van a tener que determinar justo en el valor
justo en el valor que quieren calcular, ¿no es cierto? Sí, entonces es en T0. Yo quiero calcular en T0. ¿Qué es lo que se va a calcular? Justo en X de T0 más D menos el X de T0 menos E. Es decir, yo voy a calcular el valor en estos puntos, y le pongo aquí para que le vean. Si yo calculo el valor aquí, y luego le resto del valor de acá. Entonces esta diferencia de aquí se le conoce como discontinuidad, es decir, el valor en el que saltó la función, porque obviamente no es una función continua, ¿sí? Entonces de esa forma se calcula la discontinuidad. De pronto puede ser un poco útil, ya va a depender de la aplicación que le vayamos a dar, ¿no? Pero eso es, bueno, más que todo por definición. Sí, más que todo es eso por definición. Entonces, bueno, es muy útil cuando se quiere calcular, de alguna forma, saber cuál es la discontinuidad. Esto pasa bastante, no se olviden, como les decía, estas funciones en la vida real pasan bastante, porque, por ejemplo, imaginemos que yo estoy transmitiendo vía inalámbrica una señal de voz. Pues alguien está hablando, ¿no es cierto? Alguien, digamos, está transmitiendo información por radio. Pero resulta que está conversando y luego deja de conversar. Entonces, esta señal no siempre es continua. Porque el momento que una persona se detenga a hablar, ya no está transmitiendo ninguna señal. Entonces ya no existe señal. Entonces existe una discontinuidad que puede tardar un tiempo, ¿no? Entonces va a depender. Como les digo, en la parte práctica sí utilizamos bastante las discontinuidades para hacer algún tipo de análisis. Sí, esa básicamente sería la idea, ¿no? Ahora, yo quiero buscar algunos modelos. Vamos a ver algunos modelos que resultan interesantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Vamos a programar un poquito unas figuras. Los modelos básicos de señales continuas. Nosotros estudiamos desde el punto de vista de análisis, ¿no? Como les decía, en la vida real es muy difícil encontrar todo este tipo de señales. Básicamente porque no se puede modelar todas las señales, ¿no? Sí, pero vamos a ver luego con el tiempo que se puede identificar, no simplemente modelar. Pues la primera en la que más se utiliza, o la que más utilizamos nosotros, es la función exponencial, ¿no? Exponencial. Sí, es la primera función que vamos a estudiar y vamos a hacer algunas gráficas, ¿no? Entonces esta función se define de la siguiente manera. Ustedes ya lo han visto, es de x de t. Normalmente esto es igual a c e a la t. Pero le vamos a hacer un cambio más que todo generalizado, ¿no? Y bueno, aquí le vamos a poner a la t. Entonces esa sería la definición de una función exponencial. Si lo hacemos de forma general, nosotros podemos decir lo siguiente. Sería si yo defino C y A como números complejos. De alguna forma, como habíamos estudiado anteriormente, sabemos que los números complejos involucran a los números reales, ¿no es cierto? De alguna forma, la manera genérica de un tipo de función exponencial es a través de números complejos, ¿sí? Entonces, de forma general, vamos a ver la siguiente manera, ¿no? Entonces yo le voy a definir a qué va a ser igual C. Pues vamos a definir acá C va a ser un número complejo. Entonces C es igual. Yo le voy a poner valor absoluto y una vez ya le pongo la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Simplemente es por hacer análisis, ¿ya? Y sería J teta, ¿no? Ese sería un número complejo. El otro número complejo sería A. De pronto este lo puedo definir de la siguiente forma. Entonces lo voy a definir de esta manera, ¿no? Alfa más J omega. Lo voy a definir de esta manera, ¿no? Normalmente lo defino así porque este alfa me va a servir como un atenuador. Cuando trabajemos, bueno, cuando ustedes lo empiecen a ver circuitos eléctricos o cuando empiecen a ver lo que son, por ejemplo, las personas de telecomunicaciones, transmisión de información, sistemas de transmisión y eso, se van a dar cuenta que todo los sistemas suelen atenuar. Entonces esto funciona como un atenuador. Y vamos a ver cuando le grafiquemos. Entonces, por ejemplo, cuando yo transmito información en el aire en sí
puede generarme una atenuación, es decir, puede disminuir su amplitud, por ejemplo. Y eso pasa o es común, por ejemplo, digamos que yo estoy conversando. Si una persona está muy lejana, obviamente con la amplitud con la que esa persona escucha es muy baja. Entonces, obviamente actúa como atenuador. Y todo medio, es decir, un cable, la transportación por aire, por agua, por lo que sea, tiene un atenuador. Entonces, este alfa de aquí lo vamos a ver como un atenuador y el J omega, en cambio, vamos a verle como una especie de función de frecuencia. Ya vamos a ver eso, ¿no? Ahora, si yo de alguna forma defino el x de t, ya lo habíamos definido, no voy a reemplazar simplemente con los números complejos, ¿no? Entonces, x de t, reemplazo c, ¿no? C es igual a ej omega, ¿sí? C es igual a ej omega, tendríamos hasta ahí, y eso que multiplica a e, voy a poner acá, y reemplazo el at, ¿no? Simplemente lo reemplazo aquí el a, ¿cuánto vale el a? El a más j omega. Así me quedaría la función x de t. Pero normalmente estas funciones se las suele ver de función de senos y cosenos. Pero bueno, aquí puedo hacer otra operación más. Por ejemplo, puedo meter el j y le puedo hacer de esta manera. Como normalmente quedan. Aquí le voy a poner el alfa. Simplemente le estoy moviendo el j para que esté con los números imaginarios, ¿no? Y aquí me quedaría el teta. ¿Sí? Oh, así. Suele ser más normal. A ver, así. Ya. Y el j teta es de esta manera. A ver, déjenme ver el alfa. Le voy a dejar la forma normal, ¿no? Entonces, el teta también con el teta aquí le voy a multiplicar. Sí, le voy a multiplicar, ¿no? El teta, el alfa por el tiempo. Y eso como es número real, le saco, ¿no? Este, en cambio, como es imaginario, le voy a ingresar. Entonces aquí me quedaría de esta manera, ¿sí? A ver, deje j omega. No, sería así. J omega teta. J, así, deje eso, ¿no? Ahí sería, ¿no? Sí, simplemente estoy uniendo la parte real con la parte imaginaria, ¿no? El alfa por t le saqué y simplemente le metí el j teta en ese paréntesis y me quedaría de esta manera. Pues aquí tengo la parte real y aquí tengo la parte imaginaria. Como si esta parte de aquí va a funcionar como atenuador o como amplificador también. Es muy raro que la naturaleza, las cosas funcionen como amplificadores, ¿no? Eso tendrán bastante cuidado. Normalmente todo se tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque la idea es que las energías tratan de compensarse y de alguna forma tratan de ir siempre a tratar de estar en equilibrio, ¿no? Es muy raro que existan amplificadores. Obviamente se los puede hacer, ¿no? Por ejemplo, algo que amplifica es la resonancia, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, existe algún tipo de temblor, y normalmente todos nosotros, o todo lo que son la parte atómica vibra, ¿no es cierto? Entonces, si algo vibra a la misma frecuencia que otra cosa, ahí se puede amplificar. A eso se le llama resonancia. Eso lo han de estudiar más adelante, ¿no? Entonces ya tengo de esta manera el x de t. Entonces lo voy a poner en función de senos y cosenos. Entonces, ¿cómo me quedaría? La parte de aquí, la parte de al me quedaría por el coseno del ángulo. ¿A qué sería igual el ángulo? Obviamente es esto, ¿no? Coseno, bueno, pongámosle solo de adentro. Coseno de omega t. Y más la parte imaginaria. Bueno, aquí I y J da lo mismo, ¿no? Voy a ponerle I para quedar siempre con la misma nomenclatura. Si los libros han de ver que le ponen I o J, pero pues sí es lo mismo, ¿no? Pero lo voy a dejar con la nomenclatura que hemos estado trabajando. Ya bien, otra vez esta parte de aquí. Por el seno. Exacto, por el seno del ángulo, ¿no? Entonces aquí sería omega teta. De esta forma me quedaría. Entonces ahí tengo la parte real y tengo la parte imaginaria. Pues no se olviden, esta parte de aquí es la parte real del número complejo. Y esta parte de acá sería la parte imaginaria. Sí, la parte imaginaria. Y esa sería la función exponencial, ¿no? La función exponencial. No se olviden, es la función exponencial de manera
general, es decir, nosotros hemos estudiado la función exponencial, lo único que hacíamos de e elevado a la at, o a la menos at, que es una función unidimensional, ¿sí? Pero esta función no es unidimensional. Sí, básicamente esta función representa, por ejemplo, una señal electromagnética, ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Sí, esa sería de forma general, no se olviden parte de la idea de una función exponencial, pero para generalizar, el c y el a son números complejos. Simplemente reemplazamos, hacemos un poquito de álgebra y encontramos el valor final, ¿sí? Entonces ahí estaríamos bien. Ahora, vamos a tratar de graficar esto. Les voy a compartir MATLAB. Si de pronto tienen MATLAB, me pueden seguir, ¿no? Y si no, algún rato le instalan y le prueban. Más todo quiero que vean la parte gráfica, ¿no? Entonces les voy a compartir y vamos a hacer un poco de gráficos para que entiendan un poquito más cómo se ve desde el punto de vista gráfico, ¿no? Veámoslo. Y para que aprendan también a hacer algunos gráficos y ustedes puedan graficarle, ¿no? Ya de esta manera, a ver, ya les comparto MATLAB. Bueno, los que no han trabajado en MATLAB, vamos a hacer desde cero. Y la idea es que ustedes puedan desarrollar la parte gráfica, ¿no? A ver, les voy a compartir. Me avisan ya ahí. Ya, me avisan si es que se está viendo en la página de MATLAB, por favor. ¿Sí se ve? Sí, pues. Ya, muchas gracias. Entonces, vea, si es que no han instalado MATLAB, en la página existe, pongan programas de descarga a Escuela Politécnica Nacional y ahí les suele dar el MATLAB. Entonces, ustedes pueden bajar de ahí y creo que solo tienen que poner su correo institucional y su clave que les dan para el correo, ¿no? Y con eso ustedes pueden ingresar tranquilamente a MATLAB, es gratuito. De pronto, si es un poquito pesado, creo que existe y también existe una opción que le pueden utilizar ustedes y que yo le he estado trabajando últimamente, que es una versión MATLAB en línea. Es decir, ya no necesitan bajarse MATLAB y lo pueden trabajar en línea. También es algo muy interesante, ¿no? Entonces, imaginemos que yo quisiera crearme un archivo nuevo, ¿no? Entonces, le dan aquí donde decía, sí, aquí un nuevo, y le ponen script, le pueden poner, ¿no? Normalmente yo trabajo con script, entonces se llama un script, que es una función. Ustedes aquí pueden poner lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, digo, yo quiero escribir gráficos de matemática avanzada, ¿no? Matemática avanzada. Avanzado, sí. Ahora, cuando yo pongo bueno, voy a hacerle un poquito más grande para que le vean, porque está muy pequeño. Me avisan, yo les voy a cambiar de letra, ¿no? El editor. Display. Aquí están fondos. Creo que ya lo sé. Voy a poner el 18. Ahí, ¿no es cierto? Ahí se ve mejor, ¿sí? ¿Me confirma si ahí les parece bien la letra? O un poquito más. Creo que ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, Inge. Ya, sí, porque va a estar muy pequeño. Entonces, como les decía, yo utilizo normalmente esto de aquí para poner comentarios, ¿no? Si ustedes ponen de esta forma, les va a salir error, se pone el signo de porcentaje. Yo lo suelo poner dos para poder separar por grupos, ¿no? Entonces aquí pueden poner su primera parte, aquí pueden poner su nombre. Yo siempre, bueno, ya le ponen su nombre. Yo siempre pongo para no olvidarlo, porque como se hace muchos programas, y le pueden poner la fecha del día de ahora, ¿no? Para que se acuerden qué clase fue. 11/22/2021. Ahora, normalmente cuando yo inicio una programación, yo suelo primero borrar todas las variables que pueden existir, porque cuando uno crea variables, esas variables se quedan guardadas en algo que se llama workspace, que es el lado de acá dice name, aquí dice workspace. Y vamos a ver cómo se crea eso, ¿no? Aquí dice workspace, se van a crear variables. Entonces, cuando uno ejecuta muchas veces, esas variables se guardan y a veces el sistema toma esas variables como condiciones iniciales y me puede hacer un cálculo incorrecto. Pues normalmente yo lo que hago es utilizar estos comandos que digo cierro todo y guarda todo, ¿no? Es para que si existe alguna variable por ahí, no me dé el problema, ¿no? Existe otro comando, creo que es clc, que me sirve para borrar igual variables que estén por ahí flotando. Ahora, digamos que yo voy a empezar a hacer el gráfico, voy a graficar
la función exponencial, ¿no? Función exponencial. Entonces igual, miren, cuando yo le pongo doble tanto por ciento, es por esto, ¿no? Y aquí es como que fuera el encabezado, se pone en amarillito, y aquí la siguiente parte también se pone en amarillo. Entonces no se olviden, la función que le vamos a ver tenía esta forma, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí para que se acuerden. X de t era igual a qué? Bueno, al valor absoluto de c, pero voy a ponerle, bueno, voy a ponerle c, no sé si le ponga de esa forma. Bueno, voy a ponerle de forma general, e a la t. Bueno, x es en e a la t, donde c y a son números complejos, ¿no? Entonces yo voy a graficar esa función. Ahora, lo primero que debo hacer, no se olviden, aquí está en función a es constante, sí, y de alguna forma c también es constante, pero yo definí que c tenía una forma, ¿no es cierto? C era igual al valor absoluto de c. Bueno, aquí les voy a poner como es en comando, ¿no? Pero les voy a... Pero no sé si me lo voy a poner como estaba en la gráfica para que no le... Eso. C, tomo el valor absoluto de x es el e a la t, ¿no? Así se escribe en MATLAB x. ¿Sí? Bueno, aquí y teta, ¿no? Bueno, como no hay teta, le voy a poner así, lo voy a escribir así. Y también habíamos definido que el número complejo A tenía la siguiente forma: alfa más y omega, ¿no? Sí, entonces tendríamos de esa forma. Bueno, creo que estoy así con y omega. Entonces sería la función. Entonces yo voy a desarrollar esta función, la que es xt x a la at. Este x es porque así se escribe la función, ya le voy a escribir más abajo, ¿no? Entonces lo primero que yo hago es definir cuánto vale t. Entonces miren, t es la variable, es la que va a moverse, porque t es el tiempo. Lo que es alfa, por ejemplo, es constante, omega es constante, c es constante, teta es constante. Y para que aquí no se equivoquen, le voy a poner que es así, ¿no? Y por omega. Porque i es la variable compleja, omega es constante, teta es constante. Lo único que va a variar aquí es el tiempo. Entonces yo defino el tiempo. Para definir el tiempo yo voy a crearme un vector. Normalmente se crean vectores de datos, ¿no? Desde dónde a dónde quiero que vaya. Entonces yo le hice algunos valores para que más o menos se vea el gráfico medio bonito. Entonces digamos que yo quiero que vaya desde menos 0,4 hasta 0,04. O sea, va desde el menos negativo 0,04 hasta el positivo 0,04. Yo defino aquí en pasos de cuánto. Puede, por ejemplo, puede ser pasos de 0,01 o 0,001, que es como lo hice, ¿no? Entonces define. Existen muchas formas. Digamos, voy a hacerles un ejemplo muy simplecito. Digamos que yo quisiera que vaya de 0 hasta 10. Pasos de 1. Ya me van a entender. Le voy a hacer de esta forma. Porque yo voy a generarme un vector de tiempo, ¿no? Ahora, le voy a correr para que le vean. Aquí normalmente lo que se hace es, le guardamos primero. Pues aquí le guardan, ¿no? Le ponen gráficas o lo que ustedes quieran. Siempre tienen que poner el nombre, si no les da error, ¿no? Entonces, cuando yo genero esto, yo lo puedo mandar a correr. Entonces, miren, acá abajo se me creó la variable que justamente ahorita creé, la t de tiempo. Y esa t, miren, tiene el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 10. Porque le hice en pasos de 1. Creo que si le hacen en pasos de 2 va a ir 2, 4, veamos. Sí, miren, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y así pueden hacer los pasos que ustedes quieran. Si quieren menos pasitos, en pasos de 0,1. Si ven aquí, 0,99, 98, 97, 96. Obviamente el vector va a crecer en tamaño, ¿no? Sí, entonces así se crean ustedes vectores de tiempo. Todo lo que trabaje en MATLAB, los que ya han trabajado, los que están viendo por primera vez, funciona como vector. Todo es vector aquí. Por eso es MATLAB, es laboratorio de matriz. Sí, eso significa MATLAB. Ahora, yo para hacer mi grafiquito para este ejemplo, yo ya definí unos rangos. ¿Sí? Entonces yo definí el rango desde 0,4 en pasos de
0,01 hasta 0,04. Es para darle simetría entre la parte positiva del eje X, ¿no? Usted le puede poner punto y coma o no. La única diferencia es que si le pongo punto y coma, acá abajo ya no me aparece nada, ¿no? No quiere quitar, ¿sí ven? Abajo ya no hay nada. ¿Sí? Es básicamente porque cuando utilizan el punto y coma es para que aparezcan los números acá abajo. Yo lo puse hace un rato, pues simplemente para que lo vean, ¿no? Pero normalmente no se debe poner. Si ustedes le quitan le dejan así, el proceso se va a demorar más. Entonces con esto ocultan esa variable y ya no tiene que estarse demorando para hacer eso, ¿no? Ahora voy a definir algunas cosas. Voy a definir, por ejemplo, que omega valga 80 por pi. Pueden poner cualquier valor, ¿no? Yo pongo esos valores porque cuando me puse a hacer este ejemplito, le veía que me salía la gráfica bonita, ¿no? Pero ustedes pueden poner cualquier omega. No se olviden, omega es la frecuencia. Ya vamos a ver en la gráfica, ¿no? Pueden poner cualquier valor, así aquí le pueden poner, yo que sé, 0,2, lo que ustedes quieran. Si yo le pongo un valor fijo, que en este caso es 80 por pi. Simplemente lo hice así para que la gráfica se vea bien. Ahora, yo tengo omega, entonces definí omega. ¿Qué más me falta definir? A ver, podría definir también este teta. Sí, el teta. También le voy a definir, yo que sé, lo podemos poner 0,4 por pi. A este teta también se le llama fase, ¿no? Sí, se le llama fase. Pero bueno, yo le puse teta, ¿no? Vamos a verle en la parte de gráfico. En otro gráfico que vamos a hacer se va a ver mejor. Ahora el alfa, digamos que yo le puse negativo, pero también podría ser positivo o también podría ser cero. Fíjense bien, si el alfa es cero, básicamente lo que estoy haciendo es encontrando la función exponencial de un número elevado, un número netamente imaginario, ¿no? Y ya vamos a ver qué pasa cuando el alfa es cero, cuando el alfa es positivo o cuando el alfa es negativo. Sí cambia algunas cosas, ¿no? Tenemos el alfa y ahora sí vamos a crearnos vamos a crear el valor, ¿no? Bueno, también le voy a poner C no he definido, ¿sí? No he definido C. Entonces C le voy a poner igual a 20. ¿Sí? Entonces C le pongo 20. Entonces ya tengo definido todo, ¿no? Tengo el alfa. Sí, tengo el alfa, tengo el teta, tengo el omega, tengo definido el tiempo y tengo definido C. Entonces voy a construirme la función. Entonces X es igual a C por X, porque si se define el elevado E a la algo, alfa por T, ¿sí? Alfa por T, porque aquí está, ¿no? Cx alfa por T. Sí, le estoy haciendo desde el punto de vista, separándoles, ¿no? No sé si se acuerdan cómo quedaba la parte, déjenme para que el ejercicio. Le estoy haciendo por partes. Les voy a mostrar la otra para que me entiendan. Me van a preguntar de dónde salió. Estoy haciéndole esta ecuación. Para que, ya le veo, eso. Estoy haciéndole esta ecuación, ¿no? Si es C, E a la AT, le voy a poner con otro colorcito para que le vean. Poner con un naranja. Estoy escribiendo esa ecuación, ¿no? Sí, entonces escribiendo C, E a la T, E, I, omega T, más teta. Sí, esa ecuación la estoy escribiendo. Sí, para que tengan clara, esa ecuación le voy a hacer, ¿no? Para que esté separado la parte real de la parte imaginaria, porque luego lo voy a necesitar. Sí, entonces voy construyéndome esa ecuación. Entonces Cx alfa por T, hasta ahí tendría la parte real, ¿sí? Luego multiplico por X, ahora sí voy a poner la parte imaginaria, ahí sí le meto la letra I porque es imaginario por, ¿cómo era? Omega por T menos el teta, ¿no? Menos el teta o más teta, voy a dar lo mismo. Entonces poner más teta, menos teta, creo que no. Bueno, más teta, ¿no? Hasta ahí tendríamos la parte, ya me puedo poner punto y coma. Sí, entonces tenemos la parte real multiplicado por la parte imaginaria. Simplemente reemplaza, ¿no? Se reemplaza el A, se le ponen aquí con el desarrollado y ya queda separada la parte real de la parte imaginaria. Entonces está C, estaría bien, ¿no? C, X, alfa por T, multiplicado por X, la parte imaginaria.
¿sí? Teta, omega, sí está bien. Ya, ahí por ejemplo le podemos mandar a correr y lo más seguro es que nos genere un error. ¿Alguien puede decir por qué se genera ese error? ¿Alguien tiene alguna idea? Por el ¿Alguien? imaginario. ¿Perdón? Por el imaginario. No. Maldad puede dibujar imaginarios, puede hacer cualquier cosa. ¿Se acuerdan al inicio que les dije que era T? ¿T qué es? ¿Es un número o es un vector? Un vector. Exacto, y miren aquí yo estoy evaluando un vector en una función y de paso estoy multiplicando por otra evaluación, es decir, aquí voy a tener un vector y aquí voy a tener otro vector. Y ustedes saben que en multiplicación de vectores no existe, no es conmutativo y tienen que estar el mismo número de filas con columnas para poder multiplicar. Entonces, cuando yo quiero evitar eso, yo quiero hacer que se haga multiplicaciones de elemento a elemento, lo que hago aquí es poner un puntito, ¿no? Ya no hacer luego ejercicio donde puedo poner un lazo for. Pero cuando ustedes quieren multiplicar, esto me va a generar un vector. Y esto de acá me va a generar otro vector. Entonces, como son dos vectores, no se pueden multiplicar. Porque imagínense que no coinciden el número de filas con el número de columnas. Entonces, perdón, el número de columnas con el número de filas. No se va a poder multiplicar. Entonces, lo que se hace en esos casos para multiplicar elemento a elemento es poner el puntito. ¿Sí? En esta manera, si ven, ahorita no me genero error. ¿Sí? Es por eso. Luego vamos a ver un ejercicio donde pronto se puede entender mejor. Es porque esto de aquí es un vector. Pues verán, voy a poner acá afuera, ¿ya? Voy a poner que... Me voy a inventar algo así. Entonces voy a mandar a correr. Miren, esto es un vector, ¿sí ven? Que tiene en este caso 81 elementos. Debe tener una fila, una columna. Una fila, 81 filas, una columna. Entonces, si ven, esto es un vector. Y esto también es otro vector. Entonces, en el momento de multiplicar no se va a poder. Entonces, ahí se utiliza el puntito de aquí, ¿no? Bueno, esos son tips. Hay algunas formas de hacerlo. Otras haciendo un lazo for, lo que sea. Ahora, imagínense que yo quiero esto dibujar. Como este es el número imaginario va a ser una representación en tres dimensiones. Existe una función que es plot3, que me va a graficar en tres dimensiones. ¿Qué es lo que debo graficar aquí? El tiempo, porque es la primera variable. Y también existen comandos que me permiten hacer lo siguiente. Me permite sacar la parte real del número imaginario y me permite sacar la parte imaginaria del número complejo. Sí, es decir, yo puedo sacar la parte real del número complejo y yo puedo sacar la parte imaginaria del número complejo. Pues el momento que yo mande a graficar en tres dimensiones, voy a graficar el tiempo versus la parte real versus la parte imaginaria. Le mandan a correr, bueno, y va a salir un grafiquito. Sí, ahí está. Ahí no le van a dar. ¿Le ven ahí el grafiquito? ¿Sí se ve? Sí. Ya, genial. Bueno, lo voy a hacer más bonito porque ese gráfico no está tan bonito. Normalmente le voy a poner el grid. Ya van a ver qué es el grid, para que se vea bonito. Le voy a poner el grid on y van a ver lo siguiente. Cuando le pongo el grid on ya le van a ver, miren, como con cuadrícula, ¿no? Ya se ve un poquito más interesante. Ahora quiero ver cuál es el eje a cuál corresponde cada eje. Y para eso lo que se pone es lo siguiente. Bueno, le voy a poner el X-label, que es para ponerle el nombre, ¿no? En el X. Los del X, no se olviden, es del tiempo. Que te voy a poner tiempo. ¿Sí? Voy a ponerle, también deben ponerle nombre al Y-label. El Y-label, en cambio, va a ser la parte real. ¿Cómo sé? Porque está en orden, ¿no? ¿Sí ven? Básicamente esto es del gráfico. Los de X-label, tiempo. Entonces yo sé que T es tiempo. Y el label es real, porque yo sé que estoy haciendo la parte real. Y el último sería Z-label, ¿no? La parte imaginaria. Bueno, voy a poner la imagen, de imaginaria, ¿no? Eso lo vamos a graficar, ahí se va a quedar más a la... Ya, ahí. Si le vemos ahí, si se ve, confirmen si se ve ese gráfico. ¿Sí? Sí.
Ya, genial. Entonces, ese es el gráfico de una función exponencial descrita en números imaginarios. Ahora, ¿qué es lo interesante de analizar esto? Yo voy a ver la parte imaginaria versus la parte real. Entonces voy a moverme. Vamos a verle ahí. Que se quede bonito. Eso ahí. Ya. Miren, esto es lo interesante. Esto de aquí, el primer valor que se determinó fue esto. Le va disminuyendo, iba haciéndose como una espiral. ¿Se acuerdan que yo cuando les decía en clase, miren, qué pasa si yo varío el radio y varío el ángulo? Básicamente lo que estoy haciendo es, el ángulo va a hacer que gire dentro, como que estuviera generando un círculo, pero el radio hace que se vaya disminuyendo. Entonces, dependiendo de ciertos valores. Entonces, para que me entiendan, va a ser lo siguiente, fíjense bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que qué pasa si el alfa es negativo? Es como una atenuación. ¿Qué pasaría si el alfa es cero? Si el alfa es cero, estoy diciendo que el radio va a ser constante. Entonces, si alfa es cero, yo sé que e elevado al alfa, la parte real va a ser 1, o la parte real va a ser un valor, ¿no? En este caso, bueno, multiplicado por c vendría a ser 20. Para que vean, ¿no? Cuando alfa es cero, cuando la parte real es cero, me va a generar el siguiente gráfico. El gráfico es el mismo, pero cuando me voy para acá, miren lo que pasó. Es el mismo gráfico siempre, ¿sí? Está en 20, ¿por qué? Porque la parte real, el e elevado a la alfa t, es 1 multiplicado por c, es 20, entonces el radio es 20. El único que está moviéndose es el ángulo. Entonces el ángulo está moviéndose, por eso se genera una circunferencia. Cuando yo, la parte real, en cambio, el alfa es negativo, si no se me voy a poner la ecuación para que me entiendan cuál ecuación estoy trabajando. Es de esta, perdón, es de este de aquí, les voy a poner para que me entiendan cuál ecuación es la que estoy trabajando. Es de esta ecuación multiplicada, bueno, le voy a poner de una vez, ¿no? Sería c x elevado a la, bueno, sería alfa t, alfa por t, que es la parte real, que multiplica a x, y acá me quedaría el parte imaginaria, voy a ponerle así para hacer, y por omega t más teta. Ahí sí lo van a entender. Ahí se está claro. Ya, así miren, esta es la ecuación que estoy dibujando, ¿no? Básicamente porque lo que hago es introducir el a aquí y el c acá. Entonces, cuando procesé la información, cuando le hice la ecuación, me quedaba de esta manera. No se olviden, esta es la parte real. Es la parte, no se olviden, la parte real es la parte del módulo. Y el módulo puede variar o no variar en el tiempo. Si ven aquí, un valor en el tiempo. Si el alfa es 0, este x se vuelve 1. Y solo me quedaría que el módulo valdría c, valdría 20. Por eso es que el gráfico le sale así, miren, 20. ¿Sí ven? Salen 20. Como esto de aquí va variando, el ángulo sí va variando, miren, omega, el t como varía, omega t va variando, ¿no? Omega t va variando. Omega por t, porque t, ¿se acuerdan que definimos que valía de menos 0.04 a 0.04? Entonces eso va a ir variando. Entonces por eso es que se ve esta figura. ¿Sí? Básicamente es por eso. Si el alfa, perdón, el alfa es negativo, como anterior, ¿no es cierto? Menos 8, va a ir variando con el tiempo, miren. Entonces, esto como es negativo por el tiempo va a ir incrementándose y resulta que se va a volver esta parte negativa. Sí, y eso va a hacer que vaya disminuyendo con el tiempo el radio de la figura. Entonces, cuando yo le hago de esta manera, lo van a ver acá, miren. Yo le voy a ver en el plano imaginario real. Si ven, ahí va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo, por eso es que el radio se va haciendo cada vez más pequeño, pero el ángulo sigue moviéndose, el ángulo sigue moviéndose. Si ustedes le ponen positivo, el cambio va a irse incrementando. Entonces, cuando algo va disminuyendo, eso se llama atenuar. Cuando algo va incrementándose, eso se llama amplificar. Entonces, miren, aquí ya le ven, ¿no? Ustedes le ponen de esta forma. Exacto, ahora empezó desde aquí
y fue creciendo. ¿Sí? Entonces, así es como, yo les dije alguna vez que cuando ustedes vean números complejos y quieran ver el gráfico imaginario versus real, lo que van a ver es una espiral. Si es que la parte real es cero, van a ver simplemente una circunferencia, ¿no? Van a ver simplemente como que se moviera el ángulo. Entonces sería la gráfica de un número complejo en donde la parte real es positiva, ¿no? Bueno, normalmente puede ser negativa. Veámosle desde el otro punto de vista. Aquí voy a ponerle 0 de nuevo. No se olviden que ahorita yo estoy viendo el imaginario versus el real. Ahora voy a verle qué pasaría, bueno, el otro análisis, ¿no? ¿Qué pasaría si yo veo el plano? Miren, yo voy a ver el plano ahora sí. De esta forma. Ahora estoy viendo el plano del imaginario versus del tiempo. Y es una función senoidal, que es justamente lo que les decía. Esto, la parte imaginaria es un seno puro, porque al final del día es la representación del seno, ¿no es cierto? Que va a ir variando dependiendo de la frecuencia y dependiendo del desfase. Fijarse aquí empieza en un valor. Si ven, empieza por -10 la figura. Si ustedes le cambian el desfase, por eso decía que el teta es el desfase, digamos, esto voy a hacer, yo que sé, le voy a poner, no sé si un múltiplo, veamos si así se me cambia, van a ponerle pi medios, que no quiero que se me repita, veámosle, puede que sea, bueno, aquí así es un poquito más grande, ¿no? Le cambié el desfase, miren, ahora empezó en 15, ¿sí ven? Entonces eso es lo que hace el ángulo, ay, perdón, me equivoqué, este no es, el ángulo teta, es este. Te voy a cambiar aquí. El otro me cambió la frecuencia. Pues aquí les voy a mostrar, que vean es cómo varía la fase, ¿no? Ya, esta es la fase. Sí, es la misma señal senoidal, pero ahora ya, ¿te acuerdas que estaba empezando por -10? Ahora está empezando por 0. Entonces lo que hace este teta es, aquí en este gráfico, este teta, es desfasarle, es decir, adelantarle o atrasarle a la señal. ¿Sí? Lo que hacía él de acá, en cambio, es la frecuencia, miren. Fijarse bien la figurita como es, no le cambié la frecuencia. La frecuencia es esa. La frecuencia es el número de estas onditas en un segundo. Digamos que ahora van a ser, en vez de 80, voy a multiplicarle por 2. Entonces mi frecuencia le voy a aumentar. Eso se va a revisar en el gráfico, miren, ahí le ven, ¿no? Si le pongo de esta forma, miren. Ahora en cambio lo que pasó fue que aumentaron el número de ondas en el periodo de tiempo, ¿no? Sí, entonces eso es variando la frecuencia. ¿Dónde estuvo la frecuencia? Aquí, miren, esa es la frecuencia. Por eso omega es frecuencia. Lo voy a poner aquí para... Omega normalmente es la frecuencia de esa señal que le están viendo senoidal. El teta, bueno, ya la definición. El teta es de... creo que es así. Teta, está mal, ¿no? Es teta, sí. El teta es el desfase, ¿no? O le voy a poner la fase, ¿sí? Y el alfa, ¿se acuerdan el alfa? El alfa puede ser o es de, bueno, es la amplitud al final, que puede atenuar o puede amplificar, ¿sí? Bueno, y el tiempo ya saben, el otro C también es parte de la amplitud. Ahora, ese gráfico, ya, esta es una forma, ¿no? Dejémosle como estaba 80. Ahora voy a hacer que el alfa sea otra vez negativo, -8. Voy a ver qué pasa en la parte imaginaria. ¿Le ven ahí? Me voy para acá. Le ven de esta forma. Miren. Ahora le van a ver de esta forma, ¿no? Si ven ahí, se va atenuando la señal en el tiempo. Sí, entonces la parte imaginaria se va a ir atenuando, ¿no? Porque obviamente está multiplicando. Esto de aquí ustedes lo van a ver si es que, por ejemplo, fuera una función seno multiplicado por un atenuador. Pues si ven aquí, se está atenuando cuando es negativo. Si ustedes le ponen positivo, en cambio se va a amplificar. Entonces lo van a ver acá.
Pongo una parte imaginaria versus el tiempo. Y ahora le van a ver que se amplifica, ¿no? Para que tengan una noción de cómo sería la gráfica variando algunos parámetros. Miren, cambio ahí se amplifica. ¿Sí? Esa sería la figura de los números complejos. Ahora, pongámosle un valor, voy a ponerle otra vez 0. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me sirve bastante los números complejos? Y esta es la parte creo que interesante. Es porque se dieron cuenta que los números complejos, y ustedes han de ver bastante lo que es teoría electromagnética, cuando son señales electromagnéticas que viajan en el espacio, ustedes van a darse cuenta que el número complejo lo ven como una representación de una señal, se puede decir una señal que tiene la parte del campo eléctrico y la parte del campo magnético, ¿no es cierto? Y eso es básicamente por lo siguiente: si yo le pongo aquí de esta forma, ¿no es cierto? Desde la parte del tiempo y la parte imaginaria, es una señal senoidal. Pero si yo le veo desde arriba, desde la parte real al tiempo, miren, es otra señal senoidal. Entonces, de alguna forma, lo que está pasando es que esto puede ser una representación de una señal electromagnética. Porque ustedes se acuerdan, existe un desfase de 90 grados. El uno es perpendicular, ¿no es cierto? Son perpendiculares entre sí, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, por eso es que los números complejos de alguna forma pueden representar eso, porque gráficamente es eso, miren. Si yo le veo desde el punto de vista de la parte real y la parte imaginaria, le veo una señal senoidal. Pero si le muevo esto y le cambio a una representación o la vista desde la parte imaginaria y el tiempo, también le veo una señal senoidal. Básicamente lo que estoy viendo es una onda electromagnética, ¿no es cierto? Porque así se representa. El uno sería el campo eléctrico y el otro sería el campo magnético. Por eso es que los físicos manejan mucho los números complejos, porque representan señales electromagnéticas. Eso también nos sirve para hacer ciertos análisis, ¿no? Eso sería en cuanto a la señal, una señal exponencial basada en números complejos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Sí está claro el grafiquito, ¿no? Sí, no sé, José Daniel, ¿sí está clara la idea? Sí, profe. Ya. Vamos a hacerle, no sé si tengamos... Bueno, eso sería en cuanto, ¿no? Ustedes traten de hacerle, si pueden, en sus casas, en la siguiente señal, ¿no? De pronto puedan graficarse la siguiente señal. Realmente es muy sencillito, ¿no? Y lo van a tratar de hacer. Es muy fácil. Hicimos la más compleja. Van a tratar de graficarse ustedes esta señal. Nos va a poner x de t es igual a bueno, x a la menos alfa por t y por el seno de omega por t. ¿Sí? Pues tratémonos de hacer este grafiquito de aquí. Traten de hacerse ustedes, ¿no? Si no, le vemos la próxima clase para gráficales. No es tan complicado. Este gráfico, ya para que más o menos tengan noción, les va a salir como el gráfico que vimos de los números reales, perdón, de los números complejos, como que tuviera un atenuador, la señal senoidal que va cayendo en el tiempo, ¿no? Como que tuviera un atenuador. Entonces, esta señal realmente es muy sencillita. Sí, los mismos pasos de acá. Simplemente es graficar esto y multiplicarle por un seno, ¿no? De pronto lo que pueden tener problemas, no se olviden, el seno les va a generar otro vector, es decir, aquí les va a tocar poner un puntito cuando vayan a calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de aquí es un vector y lo de acá también es otro vector, entonces cuando vayan a desarrollar, están multiplicando dos vectores, entonces si no coinciden, les va a generar un error. Para que de alguna forma se multiplique elemento a elemento, se le pone el puntito, ¿no? Eso, o a su vez pueden multiplicarle le pueden multiplicar, hacerle un lazo for, ¿no? Pero bueno, eso resulta un poco más complejo, un poquito más complejo. Bueno, entonces hasta ahí sigamos viendo otro tipo de señales, ¿no? Pues como hemos visto la señal de pronto la más interesante porque se hacen muchos análisis, ¿no? Muchos análisis en el sentido de teoría electromagnética. Como digo, las personas de telecomunicaciones también van a ver bastante esto en sistemas de transmisión. Sí, se lo ve bastante, ¿no? Una señal que les quería mostrar, veamos si es que lo podemos graficar, y que también mostrar para que tengan
de pronto les puede servir, bueno, le vemos más adelante, porque esa señal es para hacer modulación, sí, pero, bueno, le vemos después la señal. Sigamos viendo otras señales que nos interesan un poquito más. Entonces, a ver, les voy a compartir la otra pantalla. Listo. Hasta aquí hemos visto la señal exponencial, que es una de las más útiles, pero eso en el campo de la parte electromagnética, la parte de sistemas de transmisión, de pronto inalámbricas, etcétera. Para las personas que nos dedicamos a la parte de control y a la parte también de teoría de la información y todo ese tipo de cosas, utilizamos algo que para nosotros es pues algo básico, ¿no? Que se llama una señal paso o escalón unitario. Hacemos un montón de análisis, ¿no? Las personas que hacemos la parte de control y la parte de teoría de la información, utilizamos bastante este tipo de señales, más que todo para hacer análisis de lo que son sistemas dinámicos, para ver comportamientos de algún tipo, por ejemplo, un motor, o algún tipo de sistema mecánico, sistema térmico, etcétera, nos sirve bastante, ¿no? Entonces, la función escalón unitario está definida de la siguiente forma. Dice que es de x de t, voy a poner aquí qué bonito, de la siguiente forma, ¿no? De x de t, como les digo, para el análisis es una señal muy, muy útil, ¿no? Cuando veamos señales discretas, suele ser un poco más interesante, ¿no? Pues x de t se define de la siguiente forma, ¿sí? De la siguiente forma. Veamos una estructurita aquí para que vean. Vamos a verle, se define de la siguiente manera. Déjenme verle acá. Bueno, está definido y se puede decir que es una señal que está definida por partes, ¿no? Que básicamente puede tomar dos valores, o va a tomar dos valores. El uno es, puede tomar el valor de 1, o también puede tomar el valor de 0, ¿no? Entonces, ¿cuándo toman el valor de 1? Cuando t es mayor a 0. ¿Y cuándo toman 0? Cuando t es menor de 0. ¿Sí? Esta señal de paso unitario tiene esa forma. Les voy a graficar aquí para que ya se quede claro. Es una de las señales que más utilizamos en la parte de control normalmente. Sí, utilizamos bastante esta señal. Entonces vamos a ponerle ahí para que le vean, ¿no? Entonces, dibujemos los ejes. Sí. Sí, entonces la función, bueno, algo interesante que noten es que yo le puse la letra U. Entonces de aquí en adelante vamos a tomarle, o se le toma, ¿no? Con la letra U a la señal paso, porque son señales estándares que nos sirven para hacer análisis, ¿no? Por eso se le puse de esa forma. Lo voy a poner de esta manera. No se olviden, la letra U significa la señal paso. Entonces de aquí en adelante cuando trabajemos con la letra U, ya van a saber que es la señal paso, ¿no? Porque me va a servir para algunos análisis. Entonces me quedaría de esta forma. Entonces la señal se llama señal U de T. Entonces, justo en la parte de 1, sí, es 1, y en la parte que es menor a 0 de T es 0, ¿no? Y lo interesante es que justo en el punto de 0 no está definido. ¿Sí? Eso no está definido. Entonces aquí sería el valor de 1, ¿no? Entonces aquí es el valor de 1. Justo ahí toma el valor de 1. No se olviden, esto es el tiempo. ¿Sí? Y la función es U de T. Entonces esa sería la señal escalón unitario. ¿Por qué se llama unitario? Porque es un paso o es un escalón de valor 1. ¿Sí? Y eso nos sirve para muchos análisis, ¿no? Entonces no se olviden, paso o escalón unitario. ¿Cómo le vamos a llamar? U de T. Así se lo llama, ¿no? Entonces cuando vayan a ver, se les llama en los libros o en cualquier tipo de lo que son sistemas de control, van a ver que es la señal paso, se utiliza la letra U y que es la más utilizada, ¿no? También tenemos otra que también es muy útil y más que todo va a ser muy útil en el análisis discreto, ¿no? Que se llama la señal impulso. Esta señal impulso tiene la siguiente forma, x de t, y tiene un nombre particular, o un símbolo particular, ¿no? Que es el delta. Entonces ustedes van a ver mucho en los libros que
la función impulso está definido por la letra D. Y algo interesante es lo siguiente. Bueno, eso es igual a 1 también, ¿no? Ya vamos a ver el gráfico que resulta lo más interesante, ¿no? Sí, y es, bueno, esto es para todo. Esto es para todo. Sí, ya, es para todo t diferente de 0, ¿no? Y vamos a ver. Entonces vamos a verle, bueno, más bien quiero que le vean el gráfico. Algo interesante de la señal impulso, voy a ponerle aquí, que es la derivada de la señal escalón. Sí, esa es la parte interesante. Entonces voy a poner aquí, para que le vean, no. Voy a ponerle aquí. Y eso es interesante porque me va a servir para muchos análisis, ¿no? Pues la señal paso o delta, bueno, normalmente se llama señal impulso, es igual a la derivada. Voy a ponerle aquí. Bueno, voy a ponerle U. Es la derivada, ¿no? Para que quede bonito aquí. Es la derivada de la señal que estudiamos anteriormente, de U de T. Entonces existe una relación entre ambas, ¿no? Existe una relación entre la señal impulso y una relación entre la señal escalón unitario. ¿Sí? Entonces no se olviden, es delta. Delta es igual a 1 para t igual a 0, ¿no? Entonces voy a graficar algo atrás de aquí. Para copiar este. Ya, entonces sería la señal, ¿no? Lo voy a hacer para graficar, ya. Entonces vamos a hacer la misma gráfica abajo. Algo interesante de la señal impulso que nos sirve bastante para lo que son sistemas discretos, ¿no? Y va a haber una relación entre la parte de la señal pulso versus la parte de la entrada paso, ¿no? Entonces, vamos a dejarle acá. Para que se vea bonito, ya. Ahí tendríamos los ejes, ¿no? La señal impulso solo tiene un valor de 1, pero solo en la parte del eje. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea de la señal impulso? Es que justo en el valor de aquí es igual a 1, ¿no? Justo en ese valor. Justo en ese valor vale 1. Eso se llama señal impulso. Algunos le ponen así, otros le saben poner como flechita. Sí, depende, pero en los libros normalmente lo suelo ver así. Es como una flechita que tiene un valor de 1, ¿no? Esa es la señal pulso. Obviamente aquí es del tiempo. Y este es el valor de 0, ¿no? Justo abajo es 0. Esa sería la señal impulso. ¿Sí? No se olviden, es la derivada de la señal paso. Y vamos a ver que luego cuando veamos lo que son señales de impulso, porque todos los sistemas discretos van a ser de alguna forma relacionados con la señal pulso. Otra señal que también se utiliza, que también, bueno, lo van a ver en el futuro, es algo que se llama la señal rampa, ¿no? Vamos a ponerle aquí la señal rampa. Déjenme un cinquito aquí. Y otra señal que utilizamos bastante es la señal rampa. A ver. Ya les comparto. Entonces vamos a ver lo que es la señal rampa. Sí, señal rampa. Y esta señal nos sirve bastante para lo que son análisis de estado estacionario, que eso lo van a ver luego, que simplemente es para saber, por ejemplo, cuando algo acelera. Sí, eso de alguna forma es interesante para hacer análisis de algunos sistemas dinámicos, ¿no? Pues, ¿cómo se define esta señal? De la siguiente forma. Estas suelen ser las señales más útiles, ¿no? Entonces, x de t es igual a la t. Sí, en donde tienen algunos valores, ¿no? Sí, para que le vean. Entonces, esto se va a definir de la siguiente forma. Igual esta rampa también es definida por partes, ¿no? Entonces, da t para t mayores de igual a 0. Entonces, para mayores de igual a 0, déjenme ver, sí, mayores de igual a 0, y es 0 para t menores a 0.
Sí, es 0 para t menores a 0, ¿no? Entonces se define también por partes. Y esa es la parte interesante, ¿no? Que esto es definido por partes. Ahora, como ustedes están viendo este tipo de señales, tanto la rampa como el impulso, de alguna forma tienen una característica dentro de las gráficas. Entonces luego vamos a ver que cuando grafiquemos tienen propiedades. Por ejemplo, se pueden sumarles, se pueden restar, se pueden multiplicar, y se pueden desfasar. Entonces eso ya le vuelve un poco más interesante esto, ¿no? Vamos a hacerle cómo quedaría la señal rampa. Me quedaría de la siguiente forma. Pues quede medio chévere. Ya, entonces vamos a hacerle, ¿no? Que quede bonito. Listo. Entonces vamos a ver cómo sería la señal rampa. Como ustedes ven, ya matemáticamente ya lo saben cómo es. Lo que quiero graficarle para que quede bonito. Vamos a verle de esta forma. Sí. Normalmente estas tres señales van a ser, bueno, con exponencial son las más útiles, ¿no? Y como les digo, este tipo de análisis, cuando ya le vayan viendo desde el punto de vista matemático, pues se puede desplazar, le pueden sumar y eso ya le vuelve mucho más interesante, ¿no? Aquí va a tener esta forma y acá va a ser 0. Sí, esa sería la señal rampa, ¿no? No se olviden, el de acá es el tiempo. Y siempre tengan presente que el eje X normalmente es el tiempo, porque las señales normalmente son señales, son series de tiempo, ¿no? Que están en función del tiempo. Entonces, normalmente esta señal, perdón, es R de AT, ¿no? No es AT porque está definida por partes. Entonces, normalmente les ponen así, R en función de AT, donde AT para mayor a 0, cuando el tiempo es mayor o igual a 0, tiene una forma de una rampa con pendiente A. Que A puede variar, ¿no? Sí, normalmente A va a ser, bueno, aquí le voy a poner, A es la pendiente, ¿no? O le llaman pendiente. Y ahí va a ir cambiando ese valor de crecimiento de la función, ¿no? Sí, entonces esta sería la función ramp. Entonces está definido en AT cuando T es mayor o igual a 0 y 0 cuando T es menor a 0. Sí, así sería. Exacto. Esa sería la función rampa, ¿no? Existen otro tipo de funciones, por ejemplo, que se llama señal pulso, rectangular, o también se le llama compuerta, ¿no? Sí. Y esta, bueno, es útil cuando hagamos lo que es la sumada de Fourier, porque así es donde se analiza en un espacio de tiempo, ¿no? ¿Cómo está definido? De la siguiente manera. Entonces, esto está definido de x de t es igual, bueno, le llaman gate o compuerta, ¿no? Por eso está con la letra G, de función del tiempo. Y esta va a ser igual, también está definido por partes, ¿no? Como ven, este tipo de señales, la mayoría suelen estar definidas por partes. Está entre A menor a T, ¿sí? Y bueno, y menor a A. Para el resto es 0, ¿no? 0 para el resto de T. Yo le voy a graficar y ya le van a entender. Para otro T. Entonces no se olviden, está definido dentro de un rango que va entre menos A y va hasta T. Uno define qué valor será entre A y T, ¿no? Bueno, para hacerle un poquito más rápido, le voy a graficar a mano nomás, ¿no? Entonces me quedaría de esta siguiente forma. Entonces imagínense, yo le tengo de esta manera. Sí, aquí sería la parte de los ejes. Exacto, y ahora le voy a hacer simplemente un rectángulo, ¿no? Un rectángulo que de alguna forma tiene una simetría, que está entre menos A y A. Entonces sería la simetría, ¿no? Entonces aquí no se olviden, aquí es menos A y aquí es A. El de acá siempre va a ser el tiempo, ¿sí? No se olviden, el tiempo es el de aquí. Sí, entonces tenemos así, de esta forma. Esa sería la compuerta. Y el valor normalmente va hasta 1, ¿no? Aquí el valor va hasta 1. Para que le vean la amplitud también es importante. Como ustedes ven, estas funciones normalmente están definidas así, ¿no? Entre valores unitarios. ¿Por qué? Porque los cálculos normalmente facilitan si es que está dentro de los valores unitarios. Obviamente luego van a ser multiplicados por números, por el 2, por el 3, por el 5,
pero están definidos de esta forma, igual que el delta, que está hasta 1, igual que el paso, que está hasta 1, ¿no? Pero es más bien porque luego los cálculos facilitan que estén escritos de esa manera. Finalmente, existe otra función, bueno, tenemos una más, pero que se llama pulso triangular. Pulso triangular. Así que básicamente es la misma historia, pero va a tener, en vez de que sea rectangular, está definida dentro de una parte triangular, ¿no? Ahora, ¿esta cómo se le define o cómo se le escribe? Y es la parte importante, que es x de t. Este normalmente cuando ustedes vean en la literatura, en algún libro, le van a ver que suelen describirle de esta forma. Así que le ponen triángulo de t. Sí, más todo en el ámbito de señales, ¿no? Porque puede que en otro ámbito eso sea un diferencial o puede que sea bueno, la Laplaciano es al revés, pero en este ámbito de las señales normalmente es una señal triangular. Sí, este también está definido por partes, como ven prácticamente todo ese tipo de señales se definen por partes, ¿no? ¿Dónde va a ser un triángulo? Esto está definido entre, ¿no? Ya sería t sobre 2a más 1 sobre menos t. ¿Cómo se ha definido, no? Menos t sobre 2a, ¿sí? Más 1. Y esto va a estar dentro de ciertos valores, ciertos rangos. Esto va a estar definido entre menos 2a menor o igual a t y menor o igual a 0. Él lo va a graficar y ya le van a entender, ¿no? Y el otro, en cambio, está definido para la parte positiva, porque justo todos son simétricos, ¿no? Entonces, en cambio, él está definido entre 0, ponle aquí, ¿no? Entre 0 y 2a. Está definido de esta manera. Entonces, si le vemos desde el punto de vista gráfico, básicamente van a tener lo siguiente. Entonces, le voy a dibujar aquí los ejes. ¿Sí? Entonces le voy a dibujar aquí un eje y el otro eje. Sí, bueno, aquí la parte, las flechitas, y simplemente es un triángulo, ¿no? ¿Hasta dónde va a ir? Hasta 1. Tienen el triángulo de esta forma y el triángulo de esta forma, ¿no? Pues aquí es donde se define el A, el 2A y el A. Entonces, si ustedes le calculan, esto va a ser menos 2A, menos 2A, acá sería el A, sí, 2A, obviamente el del centro es el 0, sí, como en este caso de acá, no se olviden, esto está aquí en el centro es el 0, ¿no? ¿Y hasta qué valor va? Hasta 1. Si no se olviden, es el tiempo. Entonces la función pulso triangular, sí, está definido de esa manera, ¿no? Simplemente tienen una rampa hacia adelante y una rampa de inclinación positiva y una rampa de inclinación negativa que está centrada, ¿no? Como les digo, esto también nos va a servir un montón cuando hagamos análisis de Fourier más que todo, sí, porque necesito hacer algún análisis con ese tipo de señales. Otra señal importante que también lo utilizamos, normalmente yo lo utilizo para algún tipo de diseño de controladores, es la señal signo, ¿sí? Esta señal también es muy importante, ¿no? Todas estas señales en su mayoría también las puede procesar MATLAB, porque como son señales que se trabajan continuamente en MATLAB, ustedes también las van a poder graficar o encontrar, ¿no? Hay una que se llama función signo, o signum también le llaman, que normalmente suele estar escrito de esta forma en los libros, ¿no? Pero es una función signo. Esta función signo también está definida por partes. Entonces, es x de t es igual a sgn de t, función signo, y este es igual a una definición por partes, ¿no? Que puede ser 1 o puede ser menos 1. ¿Entre qué valores? Para t mayor a 0. Y el otro es para t menores a 0. Algo que es interesante y bueno, ustedes tienen que ir tomando en cuenta es que no todo está definido en ciertos valores. Y eso matemáticamente resulta a veces muy complejo, más que todo de demostrar cosas. Por ejemplo, esta señal es netamente una señal discontinua. ¿Por qué? Porque no está definido un valor justo
en el valor de t igual a 0. Ustedes ven aquí, t es para mayor a 0 o t para menor a 0. Entonces ahí debe haber una discontinuidad. Por ejemplo, en el caso de la triangular sí está definido justo en ese punto. En el caso de aquí está definido. En el caso de aquí también está definido. Aquí también está definido. Por ejemplo, aquí no está definido. Por eso t es mayor o menor. En este caso del signo tampoco está definido. Entonces eso matemáticamente a veces suele dar algunos inconvenientes, ¿no? Porque no está definido. Entonces, cuando uno hace simulaciones o cuando uno quiere hacer una implementación, normalmente eso resulta a veces medio complejo, porque normalmente no se está definiendo o no hay una definición desde el punto de vista de continuidad. Y eso en funciones, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una derivada y tienen una discontinuidad, no lo van a poder, porque la derivada está hecha en el sentido de para funciones continuas, ¿sí? Entonces, de ahí vienen algunos inconvenientes. Para que le vean la señal, tiene esta forma, ¿sí? Pero este tipo de señales, en cambio, son útiles en otros aspectos, ¿no? Sí, son útiles en otros aspectos. Entonces, aquí, ya. Entonces, ahí tengo el eje, entonces voy a tener igual. Voy a tener de esta manera una parte positiva hacia acá, porque dice que el signo es 1 para t mayor a 0, y el signo es menos 1 para t menores a 0. No se olviden, ir agregando, este sería 1, aquí sería menos 1, este es del tiempo, ¿no? Esa sería la función signo, es la función signo, ¿no? Y bueno, realmente es muy interesante esta, como les digo, yo utilizo bastante para diseño de un controlador en especial que yo hago, y en análisis matemáticos, como les digo, es muy útil, aunque a veces es media complicada de manejar, porque es una función discontinua, ¿no? Existe otra función que a mí también me parece súper interesante, que se llama la función sampling, ¿sí? Que va a estar, bueno, a veces lo encuentran definido como sam, y está definida de la siguiente forma. Este le vamos a graficar porque realmente es muy interesante esta función en la gráfica. Entonces, x de t también puede ser, bueno, suele encontrar así en algunos libros, ¿sí? Sam de at, y este es igual a esta función. Y esta le vamos a graficar para que le vean. Es el seno de at sobre t. Esa sería la función sampling, ¿no? Lo voy a graficar para que lo vean porque esta función es muy interesante. Muy interesante. Entonces le voy a ver, voy a compartir otra pantalla. Entonces vamos a ver, serían las funciones más útiles que tenemos nosotros, ¿no? Y como les digo, no se olviden, van a repasar el escalón unitario, ¿sí? El escalón unitario, la exponencial, obviamente, que es la principal, escalón unitario, que es para hacer muchos análisis, la función impulso, ¿sí? La función impulso también es muy útil para hacer muchos análisis, ¿sí? No se olviden que aquí hay que tomar en cuenta que la función impulso es la derivada de la función paso. A la función paso normalmente se le llama con la letra U, a la función impulso con la letra delta, ¿no? Tenemos la impulso que tiene esta forma, tenemos la rampa también que se utiliza mucho, tenemos la compuerta o pulso rectangular, tenemos el pulso triangular, tenemos la signo, bueno, es la signo, y tenemos el sampling, ¿no? Entonces el sampling le quiero graficar para que le vean, realmente es una función muy interesante. Entonces vamos a hacer esta gráfica de aquí, entonces voy a poner gráfica de la función sampling, ¿no? Gráfica, función sampling. Gráfica, función sampling. Entonces, bueno, hagámosle aquí. No se olviden, la función sampling como estaba definido, x de t es igual al seno de a por t dividido para t. De esta forma estaba definido, ¿no? Sí, de esa forma estaba definido. Déjenme ver, sí. Ahora, vamos a definir primero el tiempo, entre qué valor y qué valor. Digamos, yo voy a definir entre menos 15 en pasos de 0.01 hasta 15, ¿no? Normalmente este tipo de funciones ustedes están viendo tiene una simetría tanto en la parte del eje real, ¿no? O sea, del eje del tiempo. Si en el eje del tiempo, como ustedes ven, tiene una simetría este tipo de señal. Sí, ahora, aquí puedo definir A, digamos que le voy a llamar 1, ya está definido el tiempo, ya está definido A, y lo puedo graficar directamente. Sería A igual al seno
bueno, el seno es del sin por A por T dividido para T. Entonces ya le podría graficar, ¿no? Entonces, bueno, voy a mandarle a correr, de pronto me da algún error. Ah, no, yo no. A ver. Ya, entonces ahí tendría, ¿no? Ahora le voy a graficar, entonces le ponen plot. Le ponen plot y le van a aplicar el tiempo versus a ver, sería el tiempo versus X, ¿no? Tiempo versus X. Doble. Sí, a ver, déjeme verlo. Ya. Por ejemplo, me salía ahí. A ver, ¿quién me dice qué pasó? ¿Por qué no me graficó? ¿Alguien tiene alguna idea? El punto, profe. Exacto, el punto, no se olvide porque son vectores, entonces me va... Lo que hizo básicamente es cogerme el último elemento y se graficó un punto, pero no se le visualiza, ¿no? Entonces cuando va a ser una división también es división de vectores. Y la gráfica sampling, para los que nunca han visto, es de esta forma, pues ya que es muy interesante. Es como una distribución gaussiana que va disminuyendo, ¿no? Pero es algo muy, muy interesante. Esa señal yo lo he visto bastante cuando se hace análisis de transmisión, más todo cuando ya veamos lo que son algo de potencias para ver cómo va disminuyendo en ciertas frecuencias. Pero bueno, es interesante, es una gráfica muy interesante, ¿no? Bueno, aquí le pueden poner el grid para que les quede bonito. ¿Sí? Entonces la señal sampling tiene esta forma. Sí, tiene esa forma, ¿no? Pues más o menos le calculé los valores para que le quede bien la gráfica y esa sería la función sampling. ¿Qué pasa si varía en el A? Voy a variar el A, ¿no? Va a ponerle yo que sé 3. Voy a ver qué pasa. Miren lo que pasó si le puse 3. Sí, se acorta la parte de la principal, la seno principal, y va generándose más oscilaciones, ¿no? Tanto en la parte izquierda como en la derecha al aumentar el A. Si le hacen más pequeño el A, como teníamos anteriormente, va a tener menos oscilaciones dentro de ese periodo, ¿no? Dentro de ese periodo. Si desean ver si es el gráfico, sí, acá está. Ahí estaría, ¿no? Esa sería la función sampling. Sí, una función, pues digo, muy interesante, se pueden hacer muchas cosas con esa función, ¿sí? Y resulta muy interesante, ¿no? No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Quería hacerles una gráfica, pero creo que no vamos a alcanzar a hacer el análisis, porque necesito hacer algo que entiendan bien, que es la parte de los desfases, porque esto nos va a servir bastante cuando ya veamos ya la parte de los señales y sistemas, para ver cuándo algo se desfasa o no se desfasa. Sí, bueno, en todo caso, esta función sería la última que vemos hoy, sería la función sampling. No se olvide, hemos visto la función rampa, escalón unitario, la exponencial, la impulso, la pulso rectangular, la pulso triangular, la signo y la sampling, ¿no? Que sería la última de aquí. No sé si alguien tiene alguna duda. Algo también que ustedes pueden utilizar, una vez les voy a dar aquí, es que ustedes, digamos que están haciendo el deber, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, yo quisiera saber a qué es igual un valor, o a veces tengo una duda, ¿sí? Ustedes aquí pueden operar en MATLAB. De pronto en números imaginados en la cálculo también, ¿no? Pero yo, bueno, como no tengo calculadora, yo puedo hacer, por ejemplo, algo, digamos, un ejercicio, ¿no? Que sea de esta forma. Yo voy a dividir, digamos que me mandaron a hacer este ejercicio de deber, entonces yo pongo de esta manera, porque a veces uno se queda con la duda y puede ser que uno está haciendo algo mal, ¿no? Digamos que me mandan este ejercicio, yo quiero saber a qué queda igual, porque puede que haya multiplicado mal. Y miren, una de las ventajas que tiene MATLAB es que me genera algún tipo de información. ¿Sí? Si ven, me genera algún tipo de información, entonces me opera los números imaginarios. Entonces, cuando tengan algún lío o tengan alguna duda, aquí pueden poner los números imaginarios. Entonces, esa parte es muy interesante, ¿no es cierto? Es muy, muy interesante al manejar MATLAB, porque pueden operar números. Así ya les mandé, por ejemplo, quieren ver si es que les salió bien el ejercicio, o para comparar pueden utilizar esto para que no se queden con la duda, ¿no? Entonces les recomiendo que utilicen MATLAB. Como les digo, los que no han trabajado en MATLAB se pueden ir a la página de la universidad. Déjenme ver. Yo hace tiempos que no me he bajado MATLAB porque no le he mejorado la versión, pero si van, y les voy a poner a ver la página. Debe estar en internet, ¿no? Descarga servicios IT, dice.
Déjenme verle aquí si lo encuentro y les para que ustedes accedan. Les voy a compartir. Ustedes se van a la página de la Politécnica. Yo lo que hice simplemente es poner EPN MATLAB y dice descarga servicios IT EPN. Entonces dan clic ahí y aquí tienen algunas cositas de descargas, ¿no? Tienen el Autodesk Inventor si es que quieren hacer piezas mecánicas. Bueno, no lo he manejado. Azure es para desarrollar software. Tienen, bueno, el Office que lo manejan ustedes. Minitab, he visto que utilizan bastante la parte de matemáticos. Pero bueno, la que utilizamos nosotros es MATLAB. Entonces vamos a utilizarle bastante y me gustaría que ustedes lo vayan también trabajando. Entonces voy a tratar de hacer algunos ejercicios de lo que son sistemas de señales para que vayan viendo. Luego otras más de frío también vamos a tratar de hacer con MATLAB para no solamente hacer ejercicios manuales, sino también ver cómo se puede programar y cómo ustedes gráficamente entiendan las cosas. Eso suele ser un poquito más útil, ¿no? Tienen más cosas. Ustedes se van a MATLAB y aquí les va a mandar un manual de instalación y también pueden irse al portal de MathWorld, ¿no? Y aquí les sale acceso a Escuela Politécnica Nacional. Imagino que si ustedes ya le ponen su nombre en algún lado, no van a bajarse un software, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice aprende a utilizar MATLAB, pueden descargarse el software de MATLAB. Entonces aquí, miren, tienen de escritorio online, no sé si se baja en celular, pero veamos, aquí dice algunas cositas, ¿no? Dice, sí, miren, aquí ya tienen que poner su clave y su correo, ¿no? Yo no me acuerdo que la tengan la clave de ahí. Bueno, tocaría poner ahí. Ustedes ponen su clave y ya pueden bajarse algún software de aquí de MATLAB, ¿no? Como les digo, de lo que yo he visto, existe y yo tengo el MATLAB en línea. Es decir, no necesito bajarme para que no sea muy pesado. No sé si se puede trabajar desde un celular, desde una tablet, pero he visto que existe MATLAB en línea, que también se puede bajar ustedes y es gratuito, ¿no? Entonces, de pronto, algún rato para trabajar en línea, que cambien de computador y no tengan ningún problema. Sí, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Eso sería en cuanto a la clase del día de hoy, ¿no? No se olviden, el día miércoles tendríamos la prueba. La prueba básicamente va a ser muy similar al deber. Sí, entonces va a poner unas preguntas, va a ser de selección múltiple. Ustedes pueden tener calculadoras, sus apuntes, lo que necesiten, ¿no? Y simplemente se va a hacer preguntas que normalmente van a ser de razonamiento. Algunas tendrán que resolver brevemente para saber los resultados, pero no van a ser preguntas que tengan que elaborar o llevar mucho tiempo. Son preguntas muy cortitas, pero van a ser varias, ¿no? De todo lo que hemos visto hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Dayana, no sé si tienes alguna pregunta. No, Carlos Israel me quiere hacer una pregunta. Sí, dime, Carlos. Una pregunta. Por ejemplo, ¿estas señales sí van a estar en la prueba? No, señales no, solo números complejos. Planos, gráficos, tratamiento de números complejos nomás. Esto de señales no va. Otra pregunta, Carlos, ¿no? Bueno, No, entonces nos veríamos el día miércoles, que les vaya súper bien estos días. Nos veríamos el día miércoles, que pasen bien. Hasta luego, profe, buen día. gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.